Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a nosotros a tomar unos minutos para orar, a pedirle a nuestro Dios, hermanos, que hable en nuestros corazones, que nuestro Dios, hermanos, una a nuestra iglesia, que infunda ánimo en los desalentados, que nos use a nosotros, a usted, ¿sí? A usted, a mí, para alentar a los que estén desanimados. Que Dios nos dé palabras sazonadas con sal para poder nosotros, hermanos, ser de aliento, de ayuda, para levantar a todos aquellos cristianos, hermanos, que estén desanimados por los eventos, por diferentes razones en su vida. Bueno, vamos a orar que Dios nos hable. Necesitamos, hermanos, oír a nuestro Dios. Padre, venimos delante de ti una vez más esta mañana en oración a suplicarte, Padre nuestro, que hables a nuestras vidas, que tú consueles los corazones, que tú, Señor, animes a tu pueblo, que tú le infundas aliento, nuevas fuerzas, Señor. Te rogamos, Padre, que nuestra fe, Señor, aumente, crezca. Señor, te ruego que hoy tu pueblo, Señor, sepa el lugar tan grande que ocupa, Señor, el privilegio tan grande, Señor, la posición tan prominente que tiene en este mundo, Señor, la importancia tan enorme, Señor, de cada uno de tus hijos. Padre, ayúdame, Señor, ayúdame a alentar. Sé tú el que habla por medio de mí. Levanta, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Hemos estado mirando algunos temas, hermanos. Estuvimos hablando sobre los matrimonios. El domingo pasado empezamos a hablar de la iglesia, la importancia de la iglesia. Bueno, ¿qué creemos los cristianos, hermanos, de nosotros mismos? ¿Qué cosas creemos y las cosas que no creemos? Para mí, hermanos, es importante, para el Señor es importante que tengamos nosotros la identidad correcta. Es importante que sepamos quiénes somos en Cristo. ¿Sabe usted quién es en Cristo? ¿Sabe usted el privilegio tan grande de ser cristiano? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice la Escritura eso? ¿Debemos los cristianos, hermanos, a andar siempre con la cabeza agachada, así, pues, pobrecitos y lamentándonos siempre, hermano? No, hermanos, no. Es importante que conozcamos nuestra posición delante de Dios. La posición y conocer la posición que tenemos delante de Dios y el papel que jugamos, hermanos, en este mundo. Al conocerlo, hermanos, eso nos ayudará a ver cuánto valemos. Nos dará, hermanos, nos daremos cuenta del lugar tan prominente que ocupamos en la iglesia de Dios, en la mesa de Dios. Esto, hermanos, el saber quiénes somos nos anima a ocupar esa posición y estar firmes en ella. Cuando hay una
guerra, hermanos, un conflicto armado. Y de hecho tenemos nosotros ejemplos en el Antiguo Testamento de eso. Una de las cosas que los países hacen, hermanos, los ejércitos hacen, es hacer alarde de sus armas. ¿Sí han mirado cuando hacen desfiles en China, en México, todo el ejército ahí con todas sus armas y sus tanques militares y aviones? ¿Qué están haciendo, hermano? Es una advertencia para los demás. Mira, tengo que, es un alarde, es una forma de intimidar a los demás. Es una forma, hermanos, de disminuir, ¿verdad?, las fuerzas de sus enemigos. Es una táctica psicológica. En las guerras, entonces, hermanos, hay tácticas psicológicas. Vemos en el Antiguo Testamento, en una ocasión, un rey quiere desanimar, desalentar al rey de Israel. Me parece que es Sennacherib, ese rey que quiere desalentar al rey de Israel a que entregue su pueblo, y le manda a decir: mira, ya conquistamos todos estos reinos y todos esos tenían sus dioses y los vencimos, no van a poder ustedes con nosotros, no van a poder ustedes hacer frente a ver quién es tu Dios para que le temamos. No. Y luego le hablaban al pueblo y les decían: ríndanse, díganle a su rey que se rinda, porque miren lo que hicimos a pueblos más fuertes que ustedes. Entonces, hermanos, ¿qué era eso? Es una táctica de intimidación. Y, hermanos, cuando las personas empiezan a ser intimidadas, o cuando empezamos a ser intimidados, entonces empieza a entrar temor, empieza a haber aflicción, empieza a haber desánimo, y ya no nos acordamos quiénes somos. Se nos olvida la fuerza que tengamos, o quiénes somos en Cristo. Pásame ese micrófono. Muchas gracias. Entonces, hermanos, es importante que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo Jesús. Y para esto, hermanos, hay mucha Biblia. Yo escogí más bien, tenemos 3 textos, pero vamos a mirar si podemos abarcarlos todos en un tiempo considerable, ¿verdad? Les pido que abran su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y ahí mismo, después de la lectura del versículo 4 y 5, nos vamos a ir a Primera de Pedro 2:9. Y si el tiempo nos lo permite, va a haber un tercer capítulo, pero eso es si el tiempo nos lo permite. Primera de Pedro 2:4 dice así la palabra de Dios, hermanos, dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y fíjense lo que dice el 2:5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire qué interesante, ¿cómo llama este versículo a los cristianos? Piedras vivas. Piedras vivas. Muy bien, vamos ahora a saltarnos al 2:9. De 1 de Pedro 2:9. Este versículo lo miramos la semana pasada, pero con otro enfoque. Hoy le vamos a dar otro enfoque. Dice: mas vosotros, mire lo que eso le dice a usted la palabra de Dios, hermano. Mas vosotros sois linaje escogido. Qué hermoso. Luego le dice: real sacerdocio. Ustedes son una nación santa. Ustedes son pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Muy bien, hermanos. Hasta ahí la lectura. En primer lugar, hermanos, el apóstol Pedro usa una metáfora que en estos tiempos, ¿verdad? Todavía habemos personas que admirábamos los edificios, la arqueología, edificios arquitectónicos con matices, con todas aquellas cosas preciosas que se usan, hermanos, para construir. Bueno, pues en el tiempo yo no puedo decir que esto es así 100%, pero yo estoy seguro que el apóstol Pablo, cuando va a dar esta metáfora, está pensando en el templo que había en Israel, que era una maravilla arquitectónica, era un edificio hermoso, hermano. Cuentan historiadores como Alfred Edersheim y otros hermanos que cuando la gente venía caminando, ¿verdad?, para ir a visitar Jerusalén, podían mirar la estructura, el edificio, el templo a kilómetros lejos. Desde allá podían mirar aquella maravilla, aquella construcción. Entonces, cuando el apóstol Pedro le está hablando a los hermanos, les está hablando así, él está pensando en un edificio hermoso y quiere que los hermanos comprendan esta metáfora y se comparen ellos con aquel edificio. Y en estos versículos el apóstol Pablo dice que Jesús es la piedra angular, Jesús es el fundamento. Toda aquella persona que sepa de construcción, hermanos, y utilice los métodos antiguos, sabrá que en aquel tiempo para construir buscaban que cualquier edificio, especialmente si iba a ser uno tan enorme como el templo, estuviera situado sobre una roca, sobre una peña, algo inconmovible, algo que pudiera sustentar el peso de todo el edificio. Entonces, hermanos, él está haciendo esa comparación y diciéndonos: Jesús es el fundamento, pero ustedes, les dice, ustedes son piedras vivas. Cuando las personas van acá a Egipto, hermanos, y empiezan a mirar las pirámides y empiezan a mirar el tamaño de aquellas piedras, el detalle, el corte perfecto para que ensamblara la piedra y todo bien coordinadito para que aquel edificio estuviese pues en pie y fuese tan majestuoso. Dice: wow, qué precisión la que tuvieron que utilizar para esto. Y admiran aquellas piedras, y aquellas piedras son preciosas, las pulen, hermanos, las cortan de manera perfecta. Yo creo que ellos Pedro tenía eso en la mente. Cuando ellos entraban al templo, admiraban cada detalle, cada cosa del templo. Bueno, pues eso es lo que les está diciendo a ustedes. Usted es piedra viva, una piedra cortada por Dios, preparada por Dios para pertenecer a un edificio más grande, a una estructura espiritual, a una casa espiritual. Por lo tanto, les dice: ustedes son piedras vivas. Mientras aquellas piedras, hermanos, están sobre aquel fundamento, aquellas piedras forman parte de un edificio enorme, de algo precioso. Pero cuando esas piedras no son parte de eso, hermanos, son una roca más. Entonces el apóstol Pedro nos está diciendo: ustedes son una piedra especial. Está siendo pulida por Dios y usted forma parte de aquella estructura. En lo espiritual, hermanos, está diciendo Pedro: mire, Jesús es el Señor. Él es el fundamento. Su sangre preciosa que ha sido derramada es la base de su fe. Y ahora ustedes han sido llamados. Ahora ustedes son parte de
de aquel cuerpo, dice el apóstol Pablo, de aquel edificio, como está diciendo aquí el apóstol Pedro. O sea, usted no es cualquier cosa. No crea lo que dice Satanás. Usted es alguien importante. Fíjense qué tan hermoso, hermanos, que el creador de los cielos y de la tierra, el Señor de señores, soberano en todo el universo, lo ha tomado a usted y le ha estado dando forma para que usted pertenezca, para que usted forme parte de su iglesia, de su reino. Entonces, hermanos, no se sienta pobrecito, no se sienta, no se mire como algo insignificante. Antes éramos eso, pero ahora en las manos de Dios, hermanos, somos importantes. Dios ha hecho con nosotros, hermanos, algo glorioso, algo valioso. Las piedras, antes de ser pulidas, son piedras nomás. Un diamante en bruto parece una roca si la compara con otra, pero cuando en manos de un buen artesano, de un buen joyero, aquel diamante empieza a dar su luz y empieza a tener cortes y empieza a tener una belleza preciosa. Eso es usted, una piedra preciosa, una piedra viva. No somos así, ¿verdad? Como esos ladrillos que solamente están puestos ahí y ya. No, sino que somos una casa espiritual. Entonces, hermanos, ahora lo importante, lo interesante es que usted sepa qué es eso. ¿Lo creen? La Biblia lo dice. Pedro está diciéndole a los hermanos, ustedes son piedras vivas. Es por eso que necesitamos, dice, ser edificados como casa espiritual, como un sacerdocio santo, para que nosotros podamos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando caminemos, cuando andemos ahí, hermanos, compartiendo el Evangelio, cuando andemos ahí por la vida, hermanos, no tenemos por qué andar tristes, melancólicos, con la cabeza agachada. No, hermano, usted es piedra escogida, usted es una piedra viva, usted forma parte, hermanos, de la iglesia de Dios. Usted es una persona importante. También, hermanos, aquí aprendemos otra lección, hermanos, que el cristianismo, hermanos, no es individual, que el cristianismo es comunidad. Un edificio, hermanos, o un bloque así solo no forma un edificio, ¿verdad? Una piedra de aquel tiempo, que era lo que construían las paredes, eran las paredes, el cimiento, todo eso, por sí solo era una sola piedra nomás. Pero, hermanos, cuando se la tomaba el albañil, la pulía y pasaba a formar parte de un edificio, hermanos, aquella piedra ya no era nada más una piedra. El cristianismo, entonces, hermanos, no se vive individualmente. Los cristianos nos diseñó Dios para vivir en comunidad, para estar en Cristo. Dice una anécdota aquí, hermanos, dice: un famoso rey de Esparta presumía, dice, las murallas de Esparta ante un rey que le visitaba. Este hombre le decía: mira, tengo grandes murallas. Las presumía delante del otro, y el otro rey le dice: pues yo no veo ninguna muralla. ¿Dónde están tus murallas? ¿Dónde están esas paredes enormes que protegen tu reino?
Y el hombre le dice, su anfitrión le señaló y dice que había su guardaespaldas, su ejército, y le dice, esta es mi mujer, estas son mis paredes. Y la iglesia de Dios, hermanos, somos nosotros. Usted es esas murallas, usted es este edificio, usted es ese ejército de Dios. Entonces, hermanos, creámosle a Dios. Alguien que no sabe quién es, fácilmente se desanima, se desalienta, porque no sabe a quién pertenece. Y Satanás es experto en eso, en hacerle sentir a las personas solos, o hacer sentir a las personas insignificantes. Usted no es insignificante. Dice la Biblia, hermanos, que porque Dios tuvo misericordia de nosotros, porque Dios nos amó. En el mundo, hermanos, las personas son seleccionadas y son llevadas en grupos de acuerdo a algunas características, algunas cosas que lo hacen sobresalir. En las universidades escogen y dicen, este sí, este no, por sus atributos. Pero en la iglesia, hermanos, en las cosas de Dios, no es así. Dios nos toma, hermanos, dice ya Corintios, de lo vil, de lo despreciado del mundo. De ahí nos tomó Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, hermanos, por su gracia, por su misericordia, ningún atributo de nuestra parte, nada de eso, hermano, consideró Dios, solamente amor por nosotros. Y antes estábamos fuera, solos, pero ahora le pertenecemos a nuestro Dios, formamos parte del pueblo de Dios. Así camine por la vida, hermano. Que no le dé vergüenza decir que es cristiano. Para nada, hermanos. Usted es alguien especial. Dice también, hermanos, los versículos que estábamos leyendo, nos dice en 1 de Pedro 2:9, dice, pero ustedes sois linaje escogido. Los cristianos somos un pueblo escogido. A diferencia de como el mundo ha querido retratar al cristianismo, hermanos, no somos un grupo de gente engañada, no somos un grupo de gente digna de lástima por nuestra fe, no somos ignorantes. Es todo lo contrario, hermanos. Dios nos dice que nosotros somos un pueblo escogido. En las escuelas universitarias, hermanos, en muchas, intentan, ¿verdad?, subajar, suprimir, burlarse del cristianismo por nuestra fe. Pero usted y yo no debemos de permitir que esa burla o eso que ellos nos dicen, hermanos, nos desanimen. Porque la Biblia nos dice que nosotros somos pueblo escogido. Esto es que por la misericordia de Dios hacia nosotros. ¿Y quién es Él, hermanos? ¿Quién es ese que nos ha escogido? Pues es el soberano, el Dios de todo el universo, el creador, el sustentador. Él es, hermanos, el ser más importante de toda la tierra. Nosotros nos emocionamos cuando veníamos de México, hermanos, y que nos aceptaron en Estados Unidos, nos dieron la green card. Muy emocionado. Cuando algún muchacho o muchacha es aceptado en una universidad, me aceptaron en Harvard, me aceptaron, es algo importante.
Cuando a alguien le aceptan en un club social porque ya es de un nivel económico, un estatuto más alto, pues le parece gran cosa, ¿verdad? Pero yo le digo a usted, hermano, que a usted le escogió alguien más grande, alguien santo, alguien poderoso, hermanos. El Dios de todo, el que sustenta todo, el Dios en el cual la vida de todas las personas está en sus manos. El que permite, hermano, que el sistema solar siga su curso, que tiene la tierra en sus manos, que no deja que se desvíe para ningún lado, hermanos, que no se acerca ni 1 kilómetro más al sol, ni uno menos. Ese Dios, el Dios de ese poder es el que le llamó a usted. No fue una cosa humana, no fue, hermanos, algo perecedero. El inmortal, el Dios invisible es el que le ha llamado a usted a pertenecer a su pueblo. El Dios inmortal, hermano, de entre todos los mortales, escogió a Raquel, escogió a José, a Isabel, a todos y cada uno de los que estamos aquí, hermanos. Dios los tomó, nos consideró antes de la creación del mundo. Todavía no éramos. Y el Señor ya nos había apartado, hermano, para su reino, para que fuésemos su pueblo. Ese es usted. Qué enorme privilegio, hermanos. No es el presidente de México, el de Estados Unidos el que le ha llamado el inmortal, el todopoderoso, el Señor de señores. Aquel, hermanos, al que todo ojo, al cual toda rodilla, hermanos, se inclinará y confesará un día que Él es el Señor. Ese es su Dios. Entonces, no se sienta menos que los demás. No se desaliente. Porque usted, hermano, es pueblo escogido por Dios. Hemos sido escogidos, hermanos, con algunos propósitos. Escogidos para el privilegio, hermanos, de tener comunión con Él. No cualquiera puede decir que tiene comunión con Él. No cualquiera puede decir, soy amigo de Dios. No cualquiera puede decir, hermanos, que el Señor yo puedo hablar con Dios. No todos tienen ese privilegio, hermanos. Usted tiene ese privilegio. Que donde quiera que usted esté, donde quiera que usted ande, solamente lo tiene que pensar y decirlo y clamar y decir, Señor, escucha mi oración. Y así usted está en la presencia del Rey soberano. Hemos sido escogidos para tener entonces comunión íntima con ese Dios, para llegar a ser amigos de Dios. Hemos sido escogidos, hermanos, para obediencia. El privilegio, hermanos, de nosotros ser pueblo escogido conlleva una responsabilidad. El cristiano es elegido para llegar a ser un hijo obediente a Dios. Es escogido, hermanos, no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Es escogido para servir. Este honor, hermanos, le hace siervo de Dios. Su privilegio consiste en ser usado para el propósito de Dios. Solo puede usted ser usado así cuando se rinde a Dios, cuando se rinde usted en obediencia a Dios, que usted se rinda en obediencia a Él. Escogido para un privilegio, para obediencia y para el servicio. Y estas cosas son inseparables. Somos escogidos, hermanos, para formar parte de su iglesia. Y si alguno, hermanos, no ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hoy Dios le está hablando para que pase a pertenecer, hermanos, a ese pueblo.
También la Biblia nos dice, hermanos, que los cristianos, en el versículo capítulo 2, nos dice, son real sacerdocio. Dice usted, yo soy un sacerdote. Sí. Estamos hablando del sacerdocio como se hace en la Biblia, ¿verdad? Soy un sacerdote, soy una sacerdotisa. Sí. La Biblia dice que usted es real sacerdocio. Eso quiere decir un sacerdocio regio. Eso quiere decir, hermanos, que usted y yo ahora tenemos acceso a Dios y cuya tarea es llevar a Dios a otras personas. Eso es lo que hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento. Delante de Dios, él estaba para interceder por el pueblo. Y delante del pueblo, él estaba para interceder por el pueblo. Entonces el sacerdote tenía acceso a Dios y llevaba a otras personas a Dios. También el sacerdote, hermanos, era el que llevaba ofrendas a Dios. Y ahora usted y yo llevamos ofrendas a Dios. Somos real sacerdocio. Es una posición prominente, hermanos. Es un privilegio el que nosotros podamos, hermanos, acercarnos a ese Dios. Y todo esto posible por medio de la sangre preciosa de Cristo. Antes las personas no podían hacer eso. Pero ahora usted es eso, un sacerdote del Dios Altísimo. Una sacerdotisa del Dios Altísimo. Por lo tanto, no se avergüence de ser cristiano. No se avergüence de ser hijo de Dios e hijas de Dios. Camine con su frente en alto. No estoy hablando de que sea orgulloso y eso no. Pero camine con su frente en alto y anímese. Pobre ánimo. Estamos así, se enfrentan cosas difíciles, se enfrentan tiempos difíciles. Pero no se desaliente. Usted forma parte del ejército de Dios. No podemos nosotros, hermanos, dejar que las cosas difíciles de esta vida tomen control sobre quiénes somos. Que nos digan quiénes somos. Usualmente cuando una persona sufre algún maltrato, alguna cosa así, luego se siente menos, o se siente menos importante o valioso. Pues fíjese, usted tiene ese ministerio de ser real sacerdocio. Somos hijos, hermanos, de un rey. La Escritura dice que Jesús, hermanos, es sumo sacerdote. Ahora tenemos nosotros ese privilegio. Ya tenemos tres cosas, hermanos, que la Biblia nos dice. Nos dice que usted, piedra. Nos dice la Biblia, hermanos, que usted y yo somos linaje escogido. Y nos dice que somos real sacerdocio. Entonces, hermanos, ¿valemos o no valemos? Valemos. Y el apóstol Pablo dice que todavía no se ha manifestado todo lo que vamos a hacer. Debido a quiénes somos, hermanos, entonces así vivamos. Así tengamos esa perspectiva. Créaselo. En veces leemos cosas y, sí, pero lo creemos. ¿Se toma usted en serio esto? ¿De veras soy sacerdote del Dios Altísimo? ¿De veras soy sacerdotisa? Como yo, piedra arriba. Yo escogido, sí, usted. Que Dios ha sido bueno, que Dios ha mostrado su misericordia. Acceso a Dios. Una nación santa. Dios le dice que usted y yo somos una nación santa. Un pueblo, hermanos, que ha sido llamado a ser diferente a los demás pueblos.
a las demás gentes. Un pueblo que ha sido llamado, hermanos, a servir, a vivir en obediencia a ese Dios y a apartarse de la maldad de este mundo. Un pueblo, hermanos, para testimonio a los otros pueblos. Nación santa, separada para propósitos celestiales. Separada, hermanos, para vivir, para dar gloria a Dios. Y al final, hermanos, nos dice que somos un pueblo, en inglés dice un pueblo peculiar. En nuestro texto dice que somos, hermanos, pueblo adquirido por Dios. O sea, que somos posesión de Dios. Usted es posesión de Dios. Le pertenece a Dios. Dios le ha comprado a usted con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Usted y yo estábamos perdidos y éramos esclavos del pecado, condenados, hermanos, ya condenados. Pero la sangre de Cristo nos ha redimido, hermanos, de la perdición, de la muerte, del pecado. Y ahora, hermanos, somos posesión de Dios. No somos, hermanos, entonces cualquiera. Somos importantes para nuestro Dios. Y todas las cosas que vamos a llegar a hacer, hermanos, se van a consumar un día. Y todas las promesas de Dios se cumplirán. El apóstol Pablo, hermanos, dice que somos embajadores. ¿Qué hace un embajador, hermanos? ¿A dónde se envía un embajador? A otro país, ¿verdad? Un país extranjero. Ese embajador, ¿qué hace? Representa a su país. Representa todos los intereses de su país. Y eso dice el apóstol Pablo, que somos nosotros, embajadores de Cristo. Usted es un embajador. Usted es un embajador. Usted es un embajador. Usted representa a Cristo aquí en la tierra. Ánimo, hermanos. Ánimo. Aunque las cosas se pongan difíciles y aunque las cosas estén, en veces no estén como nosotros pensamos que deben de estar, no se olvide quién es usted. No se olvide, hermanos, que representamos a Dios. Estamos aquí, hermanos, en este mundo. Dios nos tiene en este mundo para que le representemos a Él. También por eso mismo, hermanos, debemos cuidar cómo andamos, cómo vivimos, porque le representamos a Él. No somos cualquiera. Ánimo, hermanos. Cobre ánimo y con la frente en alto anunciar a Jesús. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos, Creador de la tierra. Señor, gracias porque tú, Señor, nos has escogido, porque tú nos has llamado, porque nos has dado, Señor, un privilegio, Señor, el de servirte. Gracias, Señor, porque sin ser nada, Señor, sin ningún atributo, sin ninguna cosa gloriosa, Señor, solamente basado en tu amor y en tu misericordia, Señor, ahora tenemos acceso a ti. Sin tener nosotros, Señor, sangre real, sin ser nosotros, Señor, de la nación de Israel, siendo, Señor, pequeños, tú nos has llamado, Señor, para ser tus sacerdotes, tus sacerdotisas.
Nos has llamado, Señor, para ser tus embajadores. Nos has concedido este honor. Te pido, Señor, que nosotros, tu iglesia, Señor, no se nos olvide quiénes somos. Que somos hijos del Rey de Gloria, del Dueño, Señor, de todas las cosas. Y que un día, Señor, reinaremos para siempre. Anima, Señor, a tu pueblo. Te ruego, Señor, que creamos lo que tú nos dices que somos. En el nombre de Jesús.